Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos a esta segunda edición de 2026 sobre productos y servicios por y para la bicicleta que realizamos junto a AMBE por segundo año consecutivo y con la colaboración de la Escuela de Movilidad Sostenible, que sin ellos todo el tema técnico y logístico no sería posible. Así que gracias Jesús, David, por estar aquí. Hoy tenemos a dos invitados de lujo cuando hablamos de campañas en relación a bici y de comunicación, que son por un lado Carlos Rodríguez, que es el impulsor de los 30 días en bici, entre otras cosas que nos contará, como libros y demás. Y también a Rafa Vidiella, que es el impulsor de Ciclosfera. Con ambos hemos colaborado muchas veces desde Red Bici y nada, es un placer teneros aquí. Justamente hoy venimos de un webinar donde se demostrará que la comunicación y las campañas son muy importantes para ayudarnos a este cambio cultural. Era sobre el doble sentido ciclista, así que seguramente en el turno de preguntas os preguntaremos sobre esto. Jesús, ¿quieres saludar a los compañeros? Sí, bueno, muchísimas gracias. Es fabuloso tener esta segunda jornada de este año 2026 de colaboración con la Red Bici y con la Escuela de Movilidad Sostenible. Y bueno, pues dar la bienvenida a todos y deseando escuchar a los compañeros hacer sus presentaciones. Así que Rafa y Carlos, creo que ahora tenéis un espacio para poder presentar vuestros proyectos y luego tendremos un espacio de preguntas y respuestas abiertos a todos los compañeros y compañeras que están aquí hoy. Pues venga, adelante. ¿Empezamos con Carlos o con Rafa? ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo, ¿Te mismamente. ofreces? Muy bien. Sí, Venga, adelante. efectivamente, sí. Venga, pues muy buenos días o muy buenas tardes a todos y a todas los que estáis en este webinar. Muchas gracias a vosotros, a Silvia y Jesús por invitarme y a David por su trabajo ahí entre bambalinas. Y bueno, voy a empezar primero contándonos algo más sobre mí, aparte de que soy el impulsor de 30 días en bici y también mi relación con la comunicación, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Mi formación universitaria es en publicidad y marketing y tengo un máster en planificación de medios publicitarios por la Complutense. Estuve muchos años trabajando en publicidad, en agencias, en centrales y demás. Y eh, de repente pues decidí dar un salto en mi vida profesional y pasar a trabajar en intervención social con colectivos vulnerables. Estuve así 8 años y volví a dar otro salto y me planteé focalizar toda esa experiencia que yo tenía en gestión del cambio a mi pasión, que era la bicicleta, y así fue como nació 30 días, como nació 30 días en bici. Vivimos en un mundo saturado de mensajes entonces las campañas de movilidad sostenible que se limitan a informar o sensibilizar lo tienen muy complicado. Nosotros en 30 días en bici hemos ido más allá para poner el foco en la experiencia y no en el mensaje, ¿no? 30 días en bici es una campaña de promoción del uso de la bicicleta desarrollada como una herramienta para crear nuevos y nuevas usuarias. Es ante todo una máquina de comunicación viral y positiva. ¿Y cómo funciona? Pues nosotras lo que hacemos es crear un marco para la acción, un reto ciudadano que consiste en en usar la bicicleta cada día durante el mes de abril. Pero es un reto con truco porque, en primer lugar, nosotros lo que estamos es creando un contexto para desarrollar un nuevo hábito en conflicto con las costumbres de movilidad personal que queremos modificar. Y en este proceso personal, las personas que están inmersas en su reto eh, se mueven por la zona de flujo, lo que la flow zone que llama Mihai Csikszentmihalyi en su libro Flow, que es ese espacio mental óptimo, cómodo, en el que nos sentimos cuando la dificultad de una tarea se alinea con nuestro nivel de habilidades y ni sentimos estrés ni aburrimiento, ¿no? Esto es importante porque estamos hablando de un proceso de cambio personal. En segundo lugar, lo convertimos en un juego. La gamificación es un ingrediente clave
en los procesos de cambio de hábitos de personas y está demostrado que el poder de la motivación a través de la diversión es tremendamente efectivo tanto en niños como en adultos, ¿verdad? Y entonces nuestra herramienta se enfoca a la motivación intrínseca, a lo que hacemos por placer. Y de esta manera logramos que tenga efectos duraderos ese cambio de hábitos. Y en tercer lugar, no por ser la última, es la menos importante, sino quizás la más importante, es que siempre lo hacemos manteniendo la comunicación positiva, siempre positiva. Porque cuando estamos hablando a personas que están embarcadas en un proceso personal de cambio, de adoptar en la bici, un nuevo elemento como la bici en su vida, debemos evitar a toda costa alimentar su inseguridad subjetiva, porque eso puede dar al traste con nuestros esfuerzos y también arruinar su motivación, ¿no? De esto ya se encargan, como hablaremos más tarde, las fuerzas contrarias al desarrollo de la movilidad ciclista, ¿no? Entre otras cosas, alimentando esa inseguridad subjetiva del público. Y algunas veces incluso también nosotros mismos, nosotras mismas, desde el espacio bici, tendemos a transmitir demasiados mensajes negativos relativos a la accidentalidad, a la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros esto, durante la campaña de 30 días en bici, lo obviamos todo. Es como hacemos como luz de gas de todos los problemas porque estamos intentando acompañar a gente que está en un proceso de cambio personal. ¿Dónde radica la supuesta innovación comunicativa de la campaña, ¿no? Pues voy a daros 3 notas que creo que son las más importantes, ¿no? Primero, que logramos el engagement a través del reto. Nosotros no pedimos a la gente que opine o que comparta un post. Les pedimos que se comprometan íntima, pero públicamente, y este compromiso genera una narrativa personal, un viaje del héroe durante 30 días que la propia persona se encarga de documentar, ¿no? Y entonces son las personas participantes las que son nuestro altavoz. Con el hashtag 30 días en bici, que es importante mantenerlo así, pues, como es, para que mantenga la conversación global unida, con ese hashtag convertimos a cada ciclista en un prescriptor. Creamos una comunidad de cientos de microinfluencers que comparten sus aventuras, sus fotos al atardecer, su trayecto al trabajo, y así creamos una potentísima corriente de comunicación positiva, interpares, con contenido auténtico, aspiracional y sobre todo creíble. Por último, bueno, así por nombrar una cosa, yo creo que es interesante es cómo está distribuida en 3 olas la campaña, ¿no? En la primera ola, que es en febrero, vamos creando la expectación para, en la segunda ola, que es en marzo, captamos el compromiso de las personas. Por cierto, decir que empieza el domingo, ¿no? Que estamos expectantes también nosotros, y en abril es cuando ya por fin se produce esa explosión de contenido generado por el usuario en el momento, que es en un momento en el que nosotros es como que le damos la vuelta a la cámara y dejamos de ser los protagonistas para que los protagonistas y las protagonistas sean esas personas que están en ese reto personal o en ese proceso de cambio de costumbres de movilidad. Bueno, así por resumir un poco, 30 días en bici es una herramienta de comunicación de código abierto y en la que nosotros proporcionamos las herramientas y el marco, pero son las personas participantes quienes a través de su experiencia construyen el relato y amplifican el mensaje. Y así, desde 2013, hemos pasado de ser una campaña local aquí en Gijón, donde mi ciudad natal, a tener una red internacional de casi 200 ciudades y territorios, demostrando a las claras que la mejor comunicación es la que no parece comunicación, sino una comunidad viviendo una experiencia. Y bueno, ahora mismo estamos en pleno lanzamiento, como os decía, de la campaña 2026, con un eslogan que es darle la vuelta a tu ciudad, que yo creo que es un eslogan muy rico porque juega con las palabras, tiene 3 sentidos, de la vuelta como paseo, la vuelta como
repensar y la vuelta como cambio y va a dar mucho juego esto para la conversación global, ¿no? Y bueno, pues así como por último, para hablaros un poco más de lo que hacemos, pues a contaros que en el 2024, como continuación natural de nuestra misión de hacer crecer la cultura ciclista, pues creamos Ciclandia, que es una editorial especializada en movilidad activa, peatonal y ciclista, no solo ciclista, y que nosotros decimos que es el brazo editorial de 30 días en bici en las luchas epistémicas por la ciudad, ¿no? Y bueno, los productos de esta aventura ya están en la calle, ¿no? Pues un bicicleta de Barbarie en el 2024, peregrinaje explosivo en el 2025 y ahora ya tenemos en máquinas Rogue One March, El Consenso, que es el thriller post-cyberpunk de Jaime Novo, queridísimo compañero de Rafa y que está a puntito, para abril va a estar ya a la venta y para finales del 2026 vamos a lanzar Huellas y Rodadas uno que es la recopilación de los 16 mejores trabajos que se presentaron a nuestro concurso internacional de relato corto del mismo nombre, que también se llama Huellas y Rodadas. Y bueno, yo creo que con esto ya os he contado un poco qué hacemos y qué es 30 días en bici, que es 30 días en bici desde el punto de vista de la comunicación hablando con el filtro de la charla de hoy. Si queréis conocer eh, 30 días en bici pensando más en el desarrollo de la campaña a nivel local o cómo funciona para las personas usuarias o participantes o comprometidas, tenéis también unos bonitos tutoriales en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que nos has dado una buena pincelada y yo creo que lo interesante de todo esto es esta comunidad, ¿no? Que se genera, que como dices tú, que es real, ¿no? No es solo marketing o publi, sino que son personas reales que están haciendo este reto, ¿no? Y este cambio, o bueno, los que ya lo han hecho, pero siguen participando de la campaña. Y bueno, hay aquí algunos de vosotros que estáis participando activamente o que vais a participar activamente en la campaña de este año. A los que no, os animo a apuntaros, que con Red Bici y 30 días en bici, pues tenemos un acuerdo de colaboración y a pedirle a Carlos, pues eso, cómo podéis participar de una forma activa, ¿no? Desde vuestras administraciones para que vuestra ciudadanía de esta vuelta a su ciudad barra territorio. Bueno, pues yo creo que damos paso a Rafa, que nos va a explicar Bien. qué hacen desde Ciclosfera y Ujú. luego lanzamos el debate. Adelante, Rafa. Venga, yo voy a intentar ser rápido, que es viernes, última hora, aunque vamos a seguir corriendo mucho. Bienvenidos a todos, muchas gracias, David, Jesús, Silvia, un gusto ver tantas caras conocidas, ver muchos amigos y gente que no conozco, pero que estoy seguro de que en cuando nos conozcamos vamos a ser amigos también. Estoy absolutamente seguro. Soy Rafa Vidiella, lo primero de todo, soy periodista, yo creo que desde que tengo uso de razón, que a lo mejor todavía no lo tengo, pero desde que soy muy chiquitito, periodista. Y os voy a contar muy rápidamente, ya que Carlos ha contado así un poco la génesis, ¿no? Del 30 días en bici. Yo creo que la mía no la suelo contar mucho, pero mola, es muy chula. Yo era periodista, soy periodista, llevaba la parte de cine de un periódico del 20 minutos, trabajaba en Madrid, vivía en el centro de Madrid, me movía todos los días en metro y andaba mucho y vivía solo y era feliz y demás. ¿Y qué pasa? De repente un día se metió una chica y con ella una bicicleta en mi vida y en mi casa. Y dije, cosas que fíjate, en una ciudad como Madrid con 3,5 millones de habitantes, es que la gente ni se lo plantea muchas veces, ¿no? En plan, ¿y por qué no en bici, no? Das tan por hecho que o vas en coche o vas en metro o vas tal. Bueno, pues probé con la bicicleta y realmente desde el día uno, desde el segundo uno, me cambió absolutamente la vida, ¿vale? Fue una auténtica gozada, una revelación, me iluminó. Y no lo digo de broma, ¿eh? Te cambia la vida. Pero ¿qué pasó también? Que me resultó muy interesante que noté una curiosidad tremenda, ¿sabes? Y un tema muy chulo. Yo llevaba la parte de cine, como os decía,
Y me empecé a fijar, por ejemplo, en que yo iba a entrevistas, iba a hacer entrevistas a megaestrellas del cine que venían a Madrid y demás. Y, por ejemplo, con Robin Williams, recuerdo entrevistarle, yo iba con una Brondo, con una bicicleta plegable chiquitita, y como que a todos los sitios a los que iba, Robin Williams resulta que era un loco de la bicicleta. Y me veía con la Brompton y en vez de querer hablar de su película, que era una de pingüinos que se llamaba Happy Feet, que había puesto en la voz a los simpáticos pingüinos, solo quería hablar de bicis. Y, joder, móntala y desmóntala, y estaba flipado. Y entrevistaba a Charlize Theron o a Eva Méndez, que son unas reinas del cine y diosas, y también les llamaba mucho la atención, como que de todas las entrevistas con todos los periodistas, el mero hecho de ser el de la bici era como, anda, mira que, joder, has venido en bici. Pero es que lo mismo pasaba cuando llegaba al hotel y llegaba con la bici, como que era una cosa ya como que generaba simpatía, ¿no? Que generaba como curiosidad también, en plan, jolín, ¿ya has venido por Madrid con la bici? Generaba buen rollo. Entonces, bueno, como todo el mundo me preguntaba, pero ¿cómo vas en Madrid con bicicleta? ¿Pero por qué vienes en bicicleta? Me di cuenta que repetir lo mismo a todo el mundo, desde Robin Williams a Charlize Theron al de la puerta del Hotel Villamagna de Madrid, era un poco rollo, ¿no? Repetir todos los días lo mismo. Y dije, ¿y si en vez de repetir todos los días lo mismo le hablo a todo el mundo a través de una revista? Y lo cuento y contamos lo que te cambia la vida en bicicleta y cómo llegas de mejor humor a los sitios y cómo lejos de llegar cansado llegas revitalizado, ¿no? Y cuanta más cuestas haya, todavía con más energía llegas, ¿no? Y más a tope. Y bueno, pues en ese momento así un poco de delirio, pues monté Ciclosfera, aparte viendo también que no había ninguna revista en castellano y casi ni en inglés tampoco de ciclismo urbano. Viajaba mucho también y veía que era un movimiento mundial. Iba a Londres o iba a Berlín o iba a París y veía que cada vez había más bicis, que había un rollo, ¿no? Una cultura, un mood que le llaman, como muy, muy atractivo y muy interesante en torno a la bicicleta. Y mirando al otro lado también veía que la bicicleta en el cine o en la literatura o incluso en la música, que son cosas que me gustan mucho, también genera cosas chulas, ¿no? Siempre es el personaje bueno de la peli, es el personaje generoso, es, ¿no? Como que es Elliot llevando a ET en la bici, como que me di cuenta que había mucho que contar. Y bueno, nace Ciclosfera en 2012 y por resumir mucho, pues nada, pues 14 años después, pues ahí seguimos con una revista impresa que se mueve por toda España y que es gratuita y que os invito a leer. En ciclosfera.com las tenéis todas en la versión online y si no, cuando queráis os la mandamos a casa o a la oficina. Con una web que tiene como 150.000 usuarios al mes, mucha gente nos entra a ver las noticias en circosfera.com y con unas redes sociales, una comunidad que ahora mismo está en torno a 500.000 seguidores en todo el mundo, ¿no? Tenemos mucha gente en España, pero mucha gente también, muchísima gente de México, de Colombia y luego cosas curiosas también, mucha gente de Brasil o de Estados Unidos, gente que incluso ya no son castellano parlantes, pero eso es otro tema de la bici, ¿no? Como que une mucho, como que al final un ciclista de Copenhague y un ciclista de, no sé qué deciros, de Ciudad del Cabo y un ciclista de Barcelona tienen mucho en común, aunque sean tres escenarios muy distintos, pero el moverte en bicicleta es un poco un lenguaje universal. Y bueno, ya aparte de la revista, ya aparte de las redes sociales, pues también todo eso, y ahora hablaremos también de cómo comunicar, se ha ido transformando, ¿no? Porque en 14 años las cosas han cambiado mucho, cada vez ha tenido más importancia el entorno online. En la pandemia hicimos la primera feria online de ciclismo urbano del mundo, que fue genial. Luego lo plasmamos en un evento físico que es Ciclosferia, que llevamos 4 ediciones en Valencia, una feria de ciclismo urbano y bueno, y un poco hacia lo que también hemos ido cada vez más a lo largo de los años, que yo creo que es una cosa que hoy ya es como una representación del tema, es que ya no solo hablamos a posibles usuarios, sino que al final es un poco vincular, ¿no? Vincular la industria de la bicicleta, vincular a los usuarios, vincular, por supuesto, a los ayuntamientos, que según te metes en el mundo, evidentemente, pues los órganos y las personas decisoras son las que al final tienen mucho, mucho, mucho peso en esto e intentar combinarlo todo, ¿no? Combinar a la gente, combinar la comunicación, combinaros a vosotros para intentar algo que al final ya resumo y cierro. Realmente es que es positivo para todos, ¿no? Tanto a nivel individual, porque te mejora tu vida desde el primer día que usas la bicicleta, como a tu entorno. Como también el que no usa la bicicleta, su vida mejora si tú te mueves en bici. Entonces es el bien común, el bien individual y bueno, pues un proceso que vamos a hablar de ello y que es un auténtico lujo comunicar, porque aparte es genial trabajar en algo en lo que crees
y que crees que realmente es bueno y cambia la vida de las personas y de las ciudades. Así que 14 años después, pues un placer y que dure mucho y con mucho curro por delante, que eso también es muy estimulante, ¿no? Es decir, ostras, es que cuesta, pero tenemos tanto por crecer y tanto tal que vamos a por ello. Y resumiendo, ya está todo dicho. Muy bien, Rafa. No sé, Jesús, si quieres iniciar tú. Rafa, las imágenes que querías mostrar, pasamos de ellas. Rafa ha Pasamos hecho un de cambio Que de... te, ellas. que te busquen por redes. Vale. Sí, bueno, si nos queda una hora y pico para hablar, ¿no? Si luego nos preguntamos, que no hablemos solo Carlos y yo también, ¿no? No, yo ahora Mola, paso la claro. palabra a Jesús. Vamos a comoderar esta sesión, pero cualquier pregunta que tengáis, cualquiera de Sí. los asistentes, por favor, levantad la manita y sentiros libres de participar. Así que, Jesús, adelante. Muchísimas gracias. De hecho, creo que alguna vez vamos a tener que hacer un evento de cómo empezó esto de la bici, ¿no? Para cada uno de nosotros, porque creo que las historias son fantásticas. Ha sido estupendo escuchar a Carlos y a Rafa. Como bien decía Silvia, bueno, vamos a compartir la moderación de la jornada, pero lo que es más importante, que cualquier pregunta que tengáis, que si queréis preguntar algo a Carlos o a Rafa, podéis hacerlo en cualquier momento, podéis intervenir, levantar la mano, como consideréis más oportuno. Em, si os parece, comenzamos y yo creo que con una ronda de preguntas, un poco para conocer un poco más la situación de la comunicación y la promoción de la bicicleta, que creo que muchas veces es la gran olvidada, ¿no? Siempre hablamos mucho de infraestructura, cuestiones técnicas, decisiones políticas, pero realmente la promoción y la cultura en torno a la promoción creemos que es fundamental y es uno de los motivos por los que tengamos hoy una jornada con esta temática. Y en ese sentido, dado que los dos tenéis una experiencia enorme en el ámbito de la comunicación, bueno, me gustaría saber cómo creéis que ha evolucionado nuestra comunicación en los últimos 20, 10, 5 o incluso en el último año. ¿Te parece empezar, Carlos? Vale, sí, sí. Bueno, yo lo que he vivido como profesional desde dentro, y luego desde fuera así de la primera línea de combate de la publicidad o de la comunicación, del marketing, y hablando un poco del mundo de la comunicación en general, es el shock que se ha producido en los profesionales por la irrupción, por ejemplo, de las redes sociales en un panorama de medios que ya era muy complejo por la crisis de los medios tradicionales y los medios digitales, ¿no? Y luego, posteriormente, hemos vivido la revolución esta del smartphone y de la comunicación constante, ubicua, visual, etcétera, 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 que ha ido fragmentando los públicos ad infinitum, ¿no? Eh, si nos centramos un poco en el espacio bici, que es un concepto que he usado antes y que quisiera aclarar, ¿no? Porque no es un espacio físico, sino que es un espacio en el sentido de Lefebvre, que se define como el software que construye y enriquece la cultura ciclista y que lo formamos todos, ¿no? Y lo forman las ideas y lo forman, es un constructo, ¿no? Pues en este espacio bici yo observo un cambio paulatino, pero importante, que es el siguiente, ¿no? Y es que hemos ido pasando de contenidos centrados en un concepto liberal de justicia, centrado en la reivindicación de los derechos y en la visibilización del colectivo, hacia reivindicaciones de justicia espacial, más centradas en la reconquista del espacio urbano y posicionadas contra el privilegio exorbitante del automóvil en la ciudad, ¿no? Y esto no es una cosa baladí, sino algo de una radical importancia, porque el colectivo, en comillas, personas usuarias de la bicicleta, comillas, como clase atributiva no existe y luego como clase distributiva no es cuantitativamente relevante, pues en el sentido demográfico, para ser una fuerza de cambio. Y por tanto, el tema de la justicia espacial aproxima más este espacio bici al conjunto de las personas que practican la movilidad activa, que eso sí que es un conjunto demográficamente relevante y que puede ser preocupante para los que detentan el poder en el caso de que no se cumplan las reivindicaciones o no se cumplan las expectativas de, este, de, esta, de esta gran masa de gente.
Y esto, bueno, es lo que se me ha ocurrido a mí lo que se me ocurre sobre esta cuestión. Muy Vale, bien, yo, Rafa. bueno, sí, ya más que reflexionar sobre estos 20 10 años, ya como que mirar atrás ya no sirve ahora mismo de mucho, ¿no? Hoy no sé qué día es, 26 de febrero, 27. Vale, yo básicamente lo que diría es, a ver, hay que comunicar, hay que hablar, hay que interactuar. Y en este caso es urgente y apremiante y demás, ¿no? Y aprovechando que hoy tenemos así unos compañeros de debate tal. Es muy importante comunicar, yo siempre lo digo, ¿no? Pero es que me pasa igual con las marcas y con un montón de gente. La comunicación es casi siempre la gran olvidada, ¿no? Siempre queda para el final, siempre queda para hay que hacer cosas, hay que tal, hay que cual. Y si te sobran 10 minutos, lo comunicamos. No, si haces las cosas y no las comunicas, sirven, está bien que se hagan cosas, pero es, no sé si tan o más importante no es, pero es tan importante comunicarlo, ¿no? Entonces, en este caso que nos ocupa hoy, comunicar, ofrecer, comunicar desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de los usuarios, comunicar desde el punto de vista de las ventajas. Hay muchas herramientas, hay mucho ruido también, como decía antes Carlos también, hay muchas pantallas, hay mucho de todo. Me gusta mucho lo que ha dicho Carlos también respecto a comunicar positivamente. Con el mundo de la bici hay mucho de comunicar positivamente. Por desgracia, muchas veces la comunicación en torno a la bicicleta se va hacia el, como dicen, ¿no? No es noticia que un perro muerde a una persona, pero sí que una persona muerde al perro. Aquí es un poco lo mismo, ¿no? Siempre se comunica lo malo de la bici. Una bici se ha estrellado, han atropellado una bici o un ciclista ha atropellado a alguien. No, no, vamos a hablar de la cantidad de gente que va en bici y no pasa nada y va feliz. Vamos a hablar de que se ha abierto un nuevo tramo de carril bici en no sé dónde. Vamos a ofrecérselo a la gente, vamos a explicarle el por qué se ha hecho. Y bueno, yo creo que al mismo tiempo tenemos la suerte de que hay muchas herramientas más que nunca para comunicar, hay muchas herramientas más que nunca para comunicarnos entre nosotros, para construir una comunicación lógica y solidaria y demás. Y bueno, yo creo que es un momento maravilloso para hacer cosas y para comunicarlas y contarlas. Con lo cual yo creo que hoy, ahora la charla, cuando Carlos y yo terminemos de hablaros, pues yo creo que las preguntas vuestras y demás se va a generar un diálogo súper interesante, porque a mí me parece que hacéis cosas, me parece que pensáis muchas cosas y ahora me parece que también, en cambio sí echo de menos, que a lo mejor me corregís, maravilloso, que luego todas esas cosas se comuniquen a la ciudadanía, se comuniquen entre vosotros, se ofrezcan, se generen, porque comunicar no es solo contar, comunicar también es invitar, enriquecer esa experiencia para transformarla en algo más, ¿vale? Y bueno, que es maravilloso, que ser periodista y ser persona en 2026 tiene problemas, pero yo creo que tenemos muchas herramientas y muchas opciones y muchas posibilidades de hacer cosas buenas. Bueno, muchas gracias, Rafa y Carlos. De hecho, ahora desde este año hemos empezado a grabar estas sesiones justamente para poderlas también comunicar con posterioridad. Y sí, totalmente de acuerdo. Creo que falta muchos especialistas en comunicación por el tema de la movilidad sostenible, pero igual que faltan muchos recursos humanos en la movilidad sostenible en general, ¿vale? Yo creo que es parte de lo que nos falta. Bueno, estamos hablando de los últimos 20 años, 10 años, 5 años, un año, ¿no? Pero aproximadamente hace un año, un poquito más, se ha generalizado pues, el uso de la IA, llamada inteligencia artificial, ¿no? Eh, Hace no mucho coincidí contigo, Rafa, ¿no? En el CONAMA local, en Vila de Cans, ¿no? Y tú me hiciste un comentario de, bueno, es que, ¿quién nos dice que estamos aquí realmente, ¿no? O sea, ¿no? Hoy día, el otro ¿A día, qué hora? Sí. Yami estaba preparando unas imágenes justamente sobre el doble sentido ciclista y ha hecho unos montajes espectaculares que tenemos que comunicar, ¿no? Para demostrar que es más seguro el contrasentido que el mismo sentido, ¿no? Con las puertas de los coches, bueno, con las aperturas de las puertas y tal, ¿no? Eh, Son imágenes que parecen reales, o sea, ¿no? Y hoy día nuestro compañero Nacho también está haciendo vídeos a veces, ¿no? De una foto nuestra en una charla, nos pone a hablar ¿no? nos pone un discurso, ¿no? Y la IA realmente nos anima, ¿no? O sea, nos convierte en objetos animados con voces y con un contenido, ¿no? Con un mensaje, ¿no? Que el mensaje puede ser perfectamente falso, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa con la comunicación y la IA? ¿Qué beneficios tenemos y qué riesgos tenemos? Adelante, empieza tú, Rafa, si quieres ahora.
Vale, a ver, a mí joder, es que es alucinante, es un tema fascinante, ¿no? Evidentemente, y que va mucho más allá de todo lo que podamos hablar hoy, y de la bici y de un montón de cosas. Vale, en primer lugar, y por resumir también mucho, a ver, yo creo que la IA todo bien, pero también mola porque precisamente lo que has dicho tú respecto a cosas falsas, ¿no? También va a ser una fábrica de mentiras y un detector de mentirosos, ¿vale? Ya se ve, incluso yo ahora entro en LinkedIn y me encuentro con que 9 de cada 10 posts son de gente súper experta en cosas, vertiendo opiniones súper razonadas que no han hecho ni ellos, que además apesta, o sea, porque huele, ¿no? El tema de un contenido tal. Entonces ya ahí te das cuenta, ¿no? Ya es como, uff, ya esta persona está creyéndose que está generando y consiguiendo credibilidad, todo lo contrario, está contándote que no. Vale, entonces lo mismo pasa también con esto, ¿no? Yo creo que va a generar, al final dicen que la historia es un poco pendular, yo creo que ahora es el momento de que otros jueguen con esa herramienta para fabricar y crear mentiras, ¿no? Textos propios que no son propios, que te ha dado ChatGPT, universos aparentemente reales que no son reales, que te ha creado una máquina. Y es el momento precisamente también, ya yo estoy viendo ahí Sabadell, Barcelona, Girona, es precisamente el momento a lo mejor de dejar de dejar de apostar por eso y apostar por las cosas reales, que no tienen nada que ver con la IA. Comunicar invocando y convocando a la gente y que apague el telefonito un rato y que se vea la cara y que hable las personas y que se comuniquen. Yo creo que también este efecto pendular de la IA es el momento de potenciar el encuentro físico, igual que por ejemplo la pandemia fue el movimiento pendular contrario, ¿no? Hace 10 años no nos reuníamos casi por Zoom ni hacíamos este tipo de movidas, ¿no? Después de la pandemia nos fuimos todos a esto. Vale, ahora a lo mejor el advenimiento bueno, que estamos en el principio, esto va a terminar como Terminator, que lo habréis visto todos, pero la inteligencia artificial vamos a terminar dentro de 30, 50 años o antes vamos a terminar así. Pero mientras, vamos a vernos, vamos a reunirnos para pedalear juntos por Barcelona, por Sabadell, por Girona, personas, no IAs. eh, y vamos a contar lo que ofrecemos, vamos a contar lo que tenemos y vamos a disfrutarlo todos juntos. Personas reales, no inteligencias artificiales. Carlos, ¿tú Carlos. cómo vives el tema de la IA? Bueno, pues la IA ha provocado otro cambio también en la comunicación, ¿no? Porque el- estamos viendo, ¿no? Como hay gente que utiliza al ChatGPT como un amigo o como un psicólogo o como tal, ¿no? Entonces, la comunicación cada vez se va volviendo más conversacional, más personalizada y, por tanto, cada vez más fragmentada y cada vez los públicos se van volviendo más inaccesibles. Nosotros en 30 días en bici hemos utilizado la IA pues, para analizar datos del compromiso, por ejemplo, hacer análisis de datos y también para cosas muy domésticas como programar la web de Declandia. Pero, por ejemplo, el gran potencial que tiene para la generación de contenidos gráficos, esto nosotros nos lo administramos con cuentagotas. Uno porque por una cuestión de pensamiento social sobre el respeto al trabajo humano y sobre el respeto al trabajo de las personas creativas, y luego otro por protegernos del hate creciente que despiertan en las redes, el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial, que te caen unos chaparrones que no te meneas, ¿no? Eh, me parece muy interesante lo que dice, lo que ha dicho Rafa sobre lo físico y sobre lo de encontrarse, sobre tal, no sé qué. Eso yo creo que es también nosotros lo que hacemos con 30 días en bici, ¿no? Que es una experiencia, ¿no? Y tenemos que reivindicar estas cosas más frente a las pantallas. Y los dos habéis nombrado el tema de los fakes, ¿no? De la IA como fuente de fakes, que es un asunto súper preocupante para todos los niveles. Pero yo además eh, también albergo el temor de que la inteligencia artificial, no las aplicaciones que sirven para hacer cosas, ¿no? Para hacer imágenes o para hacer tal, ¿no? Sino la inteligencia artificial se convierta en otro obstáculo al cambio en el modelo de movilidad, porque al fin y al cabo eh, las IAs son herramientas al servicio del statu quo. Las mismas cabezas que están detrás de este deshielo de la IA son las mismas élites que imponen el relato petropatriarcal, autocrático, tecnocéntrico, como lo quieras llamar, dominante de la movilidad urbana. O sea que lo más probable es que la IA tenga
tenga un sesgo que vaya contra lo que a nosotros nos interesa. Ujú. De hecho, Benjamín el otro día nos decía, ¿no? Con estas imágenes que estaba generando, bueno, no sé si le quieres compartir tú, Benjamín, lo que te costaba encontrar, ¿no? Mujeres generadas por IA y mujeres con sillita ¿no? En bicicleta, ¿no? Por ejemplo. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, ahora sobre todo cuando le pides, ponme una persona, tienes una calle, ponme una persona en bicicleta en esta calle, pues te pone siempre un hombre. Para que salga una mujer tienes que especificarlo. Cuando hablas de personas, con la bici siempre era masculino. Entonces sí que, y con esto y con algunas otras cosas, pues sí que veis como unos sesgos generalizados, ¿no? De determinadas cosas que, bueno, que son como estructurales, ¿no? Y que reflejan una preconcepción de muchas cosas en la línea de lo que comentaba Carlos ahora, ¿eh? Son como pequeños lucecitas que se encienden cuando, hostia, siempre que le pido una persona, siempre un hombre. Eh, Y dijiste, además, ¿no? Que cuando le pedías que te apareciera la bicicleta con las puertas con una puerta del coche abierta, bueno, sí, pero yo creo que esto es más por un tema de, o sea, para no generar una imagen, digamos, de una situación como donde alguien está sufriendo algún daño. Porque quería ilustrar una situación de riesgo donde una persona circulando en el mismo sentido de los vehículos con un coche aparcado, ilustrar el riesgo de que se abra una puerta y que te caes al suelo al chocar contra la puerta que se abre de golpe. Y no me dejó generar esa imagen porque la persona que iba en la bicicleta llevaba una sillita infantil, entonces solo me dejó si quitaba la sillita. Y no había un niño cayéndose por el suelo, digamos. es curioso, me Bueno, pareció muy curioso. La IA es mojigata también. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues la verdad que es súper interesante las reflexiones y es verdad que ese sesgo creo que todos ya lo vemos y muchas cosas no nos damos cuenta porque decimos un hombre y probablemente el hombre es blanco y probablemente no tenga ninguna discapacidad y probablemente, bueno, y si entramos, pues yo creo que sí que ahí es algo, yo creo que lo vivimos en la pandemia con el auge de todo lo online, que ofrecía obviamente muchísimas oportunidades. Lo vemos en la IA que obviamente nos ofrece oportunidades en nuestro día a día y muchas son muy, muy positivas, pero también, como decía Rafa, decía Carlos, también esto puede hacer que nos lleve a, bueno, valorar mucho más lo presencial y creo que en ambos nosotros es algo que hemos vivido. Los encuentros online siguen teniendo un público y son muy interesantes, pero vernos en persona ahora mismo tiene más valor del que tenía anteriormente, ¿no? Es decir, pues probablemente ahí veamos bueno, pues ese péndulo, ¿no? Al que hacía referencia. Ha dicho Carlos algo interesante, pensando en hacia quién comunicáis, ¿no? Rafa y Carlos. Decía, pues, Carlos, que la IA fragmentaba, ¿no? Estos públicos. Yo quiero preguntaros en general, ¿hacia quién comunicáis? ¿A qué público os dirigís y cómo lo hacéis? Carlos, ¿te toca a ti? Vale, venga, voy. Eh, a ver, eh, nosotros tenemos un público muy específico. Nosotros 30 días en bici, no, en nuestra comunicación principalmente no nos dirigimos hacia las administraciones, ni hacia los políticos, ni tal. No, y este es un tema muy importante para nosotros. Nosotros como campaña que va enfocada al cambio de hábitos, ¿eh? Como campaña que es una puerta de entrada al uso cotidiano de la bicicleta, nuestro público son personas que todavía no usan la bicicleta y que no la han descubierto en sus vidas para la movilidad personal. Entonces, yo me doy cuenta que aquí tenemos un déficit, ¿no? Uno de los grandes errores de la comunicación ciclista es estar siempre predicando para nuestro propio coro, ¿no? Durante años, las administraciones, los colectivos, han estado dirigiendo sus mensajes a quienes ya van en bici, ¿no? Reforzando su identidad, pero de esa manera no logras mover ni un milímetro el marcador del cambio modal, ¿no? Es cómodo porque hablas para tu público, te entiende tu jerga, comparte tus reivindicaciones, te aplaude a rabiar. Pero es una estrategia un tanto estéril si lo que buscamos es transformar la ciudad para lo que necesitamos llenarla de bicis, ¿no? Los conversos no necesitan más sermones. Lo que necesitamos es empezar más
a hablar a otros usuarios potenciales, a hablar a gente diferente y dejar de ser nosotros los que montamos en bici ya el centro de la conversación endogámica. Entonces, esto es una cosa que me parece importante para encauzar la comunicación de todos, ¿no? Nosotros lo pensamos o lo practicamos en nuestra campaña, en nuestro día a día, pero creo que es muy importante para hablar para las administraciones, para las organizaciones, etcétera, etcétera. Mm. Totalmente de acuerdo. Ahí Carlos parece que me ha leído un poco el cráneo, totalmente. Yo un poco es exactamente lo mismo, intentar hablar para los que todavía no saben que van a montar en bicicleta. A mí la gente me dice, va, no sé qué, la bici tu pasión, no sé qué. La bici mi pasión, bueno, a mí mi pasión son mis niños, mi mujer, que es una relación apasionada. Yo qué sé, el cine, los libros, un montón de cosas. La bicicleta es una herramienta, es una forma de moverse, ya está. Entonces es eso, yo no pretendo debatir. No, yo simplemente es contarlo, es compartirlo, es invitar. ¿A quién nos dirigimos? Pues eso, a gente. A mí me gusta cuando montamos eventos en ciudades. A mí que venga alguien y me pregunte por la suspensión de una bicicleta, me da igual. A mí lo que me gusta es explicarle a la gente qué es una bicicleta de carga, cómo puede llevar a sus niños, que prueben por primera vez una bici eléctrica y alucinen. ¿Vale? Es eso, como abrirles la ventana, abrirles la puerta, hacerles replantearse un poco el cómo desplazarse, el cómo viajar y demás, y ese es el objetivo. El objetivo es, contando las virtudes de la bici, el objetivo también, como os decía antes, reconectándoles un poco, o bien con su infancia, porque la gente que ahora va en un, no sé qué deciros, en un coche gigantesco y tal, han sido niños, ¿no? Y estos niños iban en bicicleta y eran felices. Entonces, decirles un poco, tú vas en tu sub este gigantesco y va muy contento a trabajar con tus atascos y tu climatizador. Vale, pero ¿tú te acuerdas de ti mismo cuando ibas en el pueblo con 7 años en bici? ¿No? Y ahí inmediatamente como que les va a bullir ahí por dentro, ¿no? En plan, hostia, qué feliz era, ¿no? Pues es que vas a tener un poco las mismas sensaciones cuando vayas ahora a tu curro, cuando vayas a ver a tu madre en bicicleta. Entonces es un poco eso, ¿no? Como conectar también, que es muy interesante de la bici, lo práctico y lo evocador, lo saludable y lo realmente eficiente con lo bonito y el redescubrimiento del mundo y de uno mismo, que es un tema como muy, muy chulo. Y respecto a vosotros, ¿no? Y vosotras, a la gente con la que hoy estamos compartiendo esto, pues volvemos a lo mismo, ¿no? La posibilidad de invitar a vuestros convecinos, ciudadanos y demás a reconectar con su territorio y precisamente también alejándonos de lo que hablábamos hace un momento de la inteligencia artificial, de volver a disfrutar de un trayecto y haciéndolo en bici, pasar por delante de tu panadería y ver a tus vecinos. Y bueno, reinventar la persona, reinventar el territorio, reinventar la ciudad, a esa gente que nos dirigimos, a gente que quiera reconectar así un poco con su... Esto es mi perro que ha aparecido por aquí. Esto... comunicar a gente que todavía no se ha dado cuenta de que tiene una máquina al alcance de la mano muy chula y que puede cambiar su vida. Esa es a la gente a la que nos dirigimos, tanto Carlos como yo, creo. Muy bien. Tenemos otra pregunta ahora, quizás más incómoda, no lo sé. Pensad que esto queda grabado. Em, ¿Por qué hay tantas resistencias en algunos medios de comunicación para hablar de forma positiva de la bici, ¿no? Que es lo que nos decíais ambos, ¿no? Que tenemos que hablar de lo positivo de la bici, con qué nos conecta, ¿no? Para conseguir promocionar este uso. Eso, ¿por qué hay tantas resistencias? Quizás estas resistencias, no lo sé, me gustaría saber vuestra opinión, tienen que ver con quién hay detrás de esos medios, quién paga la publicidad, o es simplemente la resistencia al cambio genérica del ser humano. ¿Qué opináis? Rafa, empieza tú esta vez. Vale, venga, empiezo yo. A ver, yo lancé la revista cuando trabajaba en el periódico este que os decía antes y es que realmente, es que para ellos no es un tema, es que al final en los periódicos lo importante no es la portada del periódico. Ahora mismo, si tú coges cualquier periódico, van a ser titulares sobre polémicas, sobre Sánchez, sobre Feijóo y etc, etc, etc. Y lo importante ahora mismo,
a mí me parece que no es eso. Lo importante son las personas, hacia dónde vamos. En resumen, no es ruido, no son grandes titulares, ¿no? No vas a poner un gran titular abriendo un periódico diciendo a partir de ahora muévete de forma sostenible, saludable y divertida. Entonces, para ellos, en primer lugar, no es algo vendible. Luego, evidentemente, esto está muy relacionado con lo que dices tú, ¿no, Silvia? En el sentido de que tampoco creo que haya una especie de, como meto anuncios de coches, no me interesa hablar de bicicleta. Es que sencillamente los medios de comunicación comunican lo que les interesa con una visión ultra sesgada del mundo. También por eso es interesante, hay que aprovechar un poco medios alternativos, las redes sociales y demás. Eh, en este sentido, y perdón por insistir, bueno, los ayuntamientos en cambio sí me parecen. Aquí ahora también la ventaja de la socialización de los medios de comunicación y demás es que todos somos medios de comunicación, ¿vale? Un ayuntamiento también tiene unas redes sociales, un ayuntamiento también tiene una página web, un ayuntamiento tiene su propia ciudad para exponer mensajes. Precisamente vosotros tenéis una oportunidad para ir a lo importante, no hablar de polémicas en el Senado y que no sé quién dice al otro y que la corrupción y que el hermano de no sé quién. No, vosotros sois los que tenéis, vosotros sois altavoz, sois escaparate, sois comunicador para intentar ayudar y orientar a la gente a vivir mejor y a vivir mejor entre ellos. Con lo cual, yo de los medios de comunicación grandes me olvidaría. Silvia, con perdón. Vale, muy bien. Con esta frase lapidaria eh, haremos un titular. Carlos, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu visión? Pues madre mía, esta es una cuestión muy interesante y muy seductora y, y que corre uno el peligro si ahora yo empezar a hablar de presiones de lobbies y de manos negras y todas estas cosas, enseguida habría alguien en el público enarcando la ceja y pensando que soy el típico conspiranoico y entonces voy a evitarlo y voy a hablar de algo que es mucho más productivo que hablar de manos negras, y es entender cómo son las cosas de verdad y comprender qué es el concepto de hegemonía cultural, por ejemplo, de Gramsci, ¿no? La hegemonía cultural es una forma de dominación de la sociedad por las clases dominantes que no lo hacen a través de la coerción política o económica, sino imponiendo sus valores y creencias a través de la cultura, de la educación o de los medios y convirtiéndolo en el sentido común, ¿no? Una vez que las cosas que piensan las élites se convierten en el sentido común, los dominados lo tomamos como parte del consenso, como el orden social que es natural y que es inevitable, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo mismo que pasa con yo creo que es lo que ha pasado con la narrativa cochista dominante en la movilidad urbana, ¿no? Que es un relato poderoso que se ha solidificado en políticas, en infraestructuras, en leyes, y lo que es todavía más terrible, ha secuestrado nuestro imaginario colectivo, ¿no? Entonces, conformado este sentido común eh, cochista, en el que las ciudades son para el coche, en el que hay que poder moverse en coche, que no le puedes quitar espacio al coche, que no puedes quitar aparcamientos, este sentido común, ¿no? Luego, nuestro sesgo de confirmación nos hace más proclives a aceptar todo lo que es coherente con ese consenso, aunque sea mentira, ¿no? Y de esto se aprovechan los medios de comunicación para hacer su negocio con el clickbait, que yo creo que es un problema mucho más importante que incluso el hecho de que tengan también que servir a sus amos, que son los que les pagan con publicidad, les pagan los salarios, ¿no? Y entonces voy a poner un ejemplo flagrante y os voy a pedir que pongáis, por favor, David, una imagen que os había pasado para mostrar. ¿eh? Y esta imagen que vais a ver ahora, pronto, es un documento interno del Evening Standard, un periódico británico, un documento interno filtrado que indica a sus periodistas sobre qué escribir para dirigir precisamente sus artículos hacia el clickbait. No tiene desperdicio entero, con lo cual, si podéis hacer una captura de pantalla para luego cerrarlo con más tranquilidad, me lo vais a agradecer y os vais a echar unas risas buenas. Pero fijaros, por favor, en la esquina superior izquierda, según miramos, transporte,
el ítem que dice Cycling Controversies. O sea, todo lo que sea información negativa sobre el ciclismo es el tipo de información que interesa publicar en el periódico. O sea, no es que les interese el ciclismo ni no el ciclismo. Las controversias ciclistas provocan clics en las noticias y por tanto interesan. Entonces, eh, esto me imagino que os sonará a todos y a todas. Pues claro que os suena. En la redacción del Evening Standard no está la puerta del infierno. No está allí todo Satán dirigiendo la redacción. No, 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 no. Este es el mismo tipo de cobertura de la movilidad a la que nos exponen casi todos los diarios españoles. Y a mí me importa un bledo que quede grabado, voy a decirlo claramente. Especialmente, por ejemplo, en el primer cajón del podio en el grupo Vocento, ¿no? Que lo sabemos todos, viene en Valencia, en Gijón, en Logroño, por poner un ejemplo, donde alimentaron la ola reaccionaria antibici en las últimas elecciones locales, ¿no? Para promover un determinado estado de opinión, ¿no? Eh, entonces yo creo que esto es más el problema que simplemente el tema de la publicidad o de los lobbies o de tal, ¿no? Tal. Y si me permitís, también voy a citar, así para terminar, voy a citar a Malcolm X, que decía que si no tienes cuidado, los periódicos te harán odiar a los oprimidos y amar a los opresores. Permíteme, David, porfa, vuelva a la imagen, porque veo ahí una luz esperanzadora, que es el último ítem. Ah, esto puede mejorar This mi will vida. improve my life. Esto puede mejorar Sí, mi vida. sí, pero Ostras, también. no, no, la bicicleta, o sea, realmente nos ponen al mismo nivel, ¿no? Que cosas terribles, ¿no? Dramas, tal. Crimen. um, Cycling controversies, que puede ser cualquier cosa. De hecho, yo añadiría de patinetes también, porque los patinetes yo creo que también dan mucho clickbait. Pero bueno, this will improve my life. Ostras, aquí si Entonces se realmente hubiera refiere un más a interés, ¿no? gadgets, aplicaciones, tal, No, pero pero si sí, hubieran, si hubiera un desde interés luego. por comunicar que todos los beneficios que aporta la bicicleta, que todos los de aquí sabemos, todos los de aquí y decenas de miles de estudios científicos lo avalan, ostras, yo creo que hay un campito para la Claro. esperanza. Ya Lo que está. pasa, Silvia, es que lo que mejorará mi vida son los coches eléctricos, ¿sabes? Es lo que cuentan los medios. Pero yo personalmente, como hoy no estamos medios, ¿no? Estamos tal, pues por eso, es que yo insisto, es que los propios organismos públicos son medios. Al final, aparte, la gente, los periódicos ya por desgracia no se compran en los kioscos, porque ya casi no hay ni kioscos. Las formas de llegar a la información ha cambiado mucho. La gente ya no va a una web del país.com a empapársela, sino que se va cruzando con tal, con lo cual cada vez hay más emisión desde muchos más sitios distintos y se puede jugar con ello. Y es que es un debate muy largo. Es un debate muy largo. Yo, si me permitís, mira, Rafa, tocayo, te enseño un periódico en papel Sí, de ayer. Yo el creo que es ARA, un, el ARA es, el ¿no? ARA, sí, yo creo que es De ayer, dice, de ayer, no de desde hoy, de ayer, ayer. desde ayer. Yo creo que es un buen momento para aprovechar la ola que hay. Todos yo creo que estamos cansados del estrés, de ir corriendo. O sea, pues ahora, yo qué sé, yo por ejemplo no he tenido nunca un tocadiscos y me muero de ganas por tener uno, ¿no? O tenía yo una bici de carreras y estaba un poco oxidada, me deshice de ella y ahora lo lamento muchísimo. O el ebook, ¿no? En algún momento del pasado parecía que el libro en papel pues iba a desaparecer y el ebook era el futuro y Amazon y todo eso y pues los jóvenes muchas veces pues ahora está de moda, ¿no? O sea, leer un libro en el metro. Entonces, yo creo que todo eso, ese hartazgo pues de la velocidad, del correr, del capitalismo exagerado, yo creo que todo eso va pues en apoyo del uso de la bicicleta, ¿no? Y pues está chulo, como tú decías, llegar en bicicleta y, no sé, de una forma más humana, más saludable. No sé, yo creo que todo eso hay que aprovecharlo, ¿no? No sé, ¿qué pensáis de todo este rollo de el debate analógico versus digital y cómo eso se puede aprovechar para comunicar las bondades de la bici? A ver, yo voy en bici mucho, voy por suerte también voy mucho en metro.
No está muy de moda mirar libros. 9 de cada 10 viajeros del metro van mirando TikTok o Instagram viendo basura, ingiriendo basura y saliéndoles por las orejas basura. Los jóvenes cada vez tienen una actitud tristemente más reaccionaria y basta ver el auge de partidos políticos de extrema derecha, que donde más calan es en el mensaje joven. O sea, yo creo que la dialéctica, la guerra cultural que llaman tristísimamente la está ganando. No digo que la vayan a... No sé lo que pasará al final, porque al final no lo vamos a ver ninguno, veremos nuestro propio final, no el de la humanidad, espero. Pero a lo que voy, y quiero insistir también, la gente ya solo quiere escuchar, solo quiere leer, solo se cree lo que corrobora lo que ya creen. Entonces la gente, si viene de determinado canal de televisión o viene de determinado periódico, se lo creen. Porque si son de derecha, se lo cuenta, mejor dicho, si se lo cuenta La Razón, el ABC, quien sea, se lo creen, venga lo que venga, y lo contrario pasa lo mismo. E insisto por decimoséptima vez, vosotros en cambio, yo creo, la Diputación, el Ayuntamiento, el tal, ya no te lo dice un... Quedáis, pasan los partidos, pasan las derechas, las izquierdas, los centros, lo de arriba y lo de abajo, pero queda la Diputación, queda Barcelona, queda Sabadell, queda no sé quién, queda Girona, ¿vale? Entonces yo creo que ahí tenéis una oportunidad muy buena, ¿vale? Que podéis emitir mensajes que vayan más allá de los 4 años de legislatura, que vayan más allá de una moda, de un tal. Yo creo que la gente sigue confiando más en vosotros. Os ve Rafa. más. Dime, Jesús, Y no, perdona. en ese sentido, dado que el público aquí hoy son principalmente administraciones públicas, ¿qué recomendaciones tendréis para ellos? Ya que estabas entrando un poco en ese terreno, tanto Sí, Rafa como Jesús, Carlos. yo de hecho, antes de que a esto, es que yo creo que lo que dice Rafa es genial, pero tiene que haber un contenido, o sea, una significancia, ¿no? en el mensaje. Y a veces desde la administración pública lo que vemos, ¿no? Es que muchas veces es un mensaje de marketing vacío de contenido. No quiero poner ejemplos porque además los que voy a poner igual son de mi ciudad, ¿no? Pero, por ejemplo, una campaña que he visto últimamente. En tal sitio el talento crece, ¿no? Bueno, hay unas imágenes, ¿no? La ciudad llenas de banderolas. El talento crece. Bueno, ¿qué estamos haciendo para que el talento crezca, ¿no? Es igual, o sea, podría ser cualquier tema, ¿eh? Pero yo creo que es eso, la comunicación es muy potente y las campañas que pueden tener desde la administración pública son muy potentes, pero hay que dotarlas de un contenido. Eso, o sea, es que si no, estamos gastando una publicidad en autobombo, que eso también la administración pública creo que a veces es muy capaz de hacerlo. Y bueno, a mí eso me sabe mal, ¿no? Saber dinero público en campañas sin un mensaje. Y a veces me pregunto, igual el mensaje es que no tiene que haber mensaje, ¿no? Que es mejor pasar de perfil y ya está, y así no generamos ningún tipo de conflicto, ¿no? Pero a mí, bueno, ese tema me preocupa, ¿eh? Que la administración pública muchas veces gasta este dinero en una campaña sin contenido, sin valores, quiero, o sea, sin contenido me refiero a eso, ¿no? O sea, ¿qué valores estamos transmitiendo a la ciudadanía para que mejore su calidad de vida? Que al final yo creo que la administración pública es lo que deberíamos hacer, ¿no? Había una pregunta en el chat, no sé Jesús si la quieres No, no la he leer. visto. A ver, lo Porque tengo tenía que aquí. ver también con lo que comentaba Rafa y había comentado Carlos. Digo, antes de la pincelada esta que les queremos pedir de propuestas. Podemos eh, dejarnos para el final y luego lo comentamos todo junto. Yo me apetecía hacer un comentario sobre lo que comentó, sobre lo que dijo Rafa Ocaña, ¿no? Sobre el momento este de que también ahora Rafa dijo algo, ¿no? El momento este de volver a reencontrarse con las cosas sencillas o con las cosas analógicas y tal, que tienen que ver con la bicicleta, como la bicicleta es una de ellas, ¿no? Eh, Quizás no sea el momento para... No creo que sea exactamente un momento de que vaya en esa dirección, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cuando comunicamos sobre bici o para promocionar el uso de la bici, yo creo que lo que debemos comunicar son precisamente este tipo de cosas, ¿no?
eh, como motor de cambio modal, ¿no? Tenemos que comunicar los valores emocionales y aspiracionales estos de libertad, felicidad, lo decía Rafa hace un momento, alegría, todas esas cosas que proporciona la bicicleta, ¿no? Y luego, como argumentos de cierre, añadir los beneficios prácticos, ¿no? Pues son salud, ahorro, eficiencia, tal, no sé qué. En cambio, todo, yo lo que veo es que, o vosotros me diréis si me equivoco, es que llevamos décadas apelando a la conciencia ecológica para mover a la gente y no funciona, eso no funciona. La bici no se vende con culpa, la bici se vende con ganas de vivir mejor, ¿no? Y entonces la conciencia ecológica o la conciencia medioambiental tiene que nacer como una consecuencia de vivir mejor y no como el motivo para cambiar ¿no? No sé si tiene mucho que ver, pero Sí, yo un poco para completar un poco esto que comenta Carlos, y también la bici no se cuenta, ¿no? Y no se vende, no se explica. La bici no se explica. La bici yo creo que es muy importante que se pruebe, que se invite a probar directamente, que es que cuando pensamos en comunicación siempre pensamos en periódicos, en vallas publicitarias y en no sé qué. Pero convocar a la gente a probar, a pedalear, meterlo simplemente que se suban y se den una vuelta, dice mucho más que 37 eslogans en una marquesina de autobús, Ujú. creo. Y les regalas globos y les invitas a un helado, ¿sabes? Eso, Rafa, muchas veces nosotros que obviamente el sector de la bici vive, entre otras muchas cosas, de vender bici, nos preguntan qué opinión tenemos ¿no? de los sistemas de bici públicas, si son competidores y son prescriptores de bicicleta. Es decir, el primer contacto con un vehículo eléctrico de la mayor parte de la población es la bici pública eléctrica bueno, no está en todas las ciudades, pero sí en muchas. Y en ese sentido, pues probar es fundamental. Lo enlazo de nuevo con lo que os decía a la hora de recomendar a la administración pública cómo comunicar la bici, porque estábamos hablando de que no nos había funcionado en la parte del ecológica. Creo que bueno, hay mucho consenso en que comunicarla desde el punto de vista más práctico, es decir, la bici como algo útil, utilitario, ofrece más resultados. ¿Qué recomendaciones tendríais vosotros en este sentido para las administraciones? Yo tiro un poco, yo tengo un poco la imagen, ¿no? Cierro los ojos y digo, el nuevo carril bici, no sé qué deciros, en un barrio como Las Tablas, en Madrid o en un tal, un nuevo carril bici rodeado de edificios llenos de gente y el carril bici está vacío, ¿no? Invita a esta gente, invita a toda esta gente de un barrio de Las Tablas, convoca a esta gente, pon algo en ese carril bici, que no solo sean bicicletas, para que vayan, para que prueben, invéntate un paseo dominical en el cual actúa, pero insisto, ya no actúes tanto solo desde el mensaje, sino desde la acción. Aléjate de lo virtual, de la inteligencia artificial, todo, ya me entendéis. Aléjate de las teorías y llévalo a la práctica. Con la pasta que te ha costado hacer ese carril bici, guarda un poquito para promocionarlo y para compartirlo. Pero no es que no sé, es que no está ahí, ¿no? Como que se arroja, se deja ahí y venga, probarlo, usarlo. Llámales, muéstraselo, enséñales hasta dónde llega, cómo se conecta con una estación de cercanías, cómo se conecta con una parada de autobús, dónde hay un aparcamiento. No sé, ¿eh? Así de lo primero. Es que es alucinante las posibilidades que hay. Carlos, ¿qué bueno, esto añadirías? que acaba de decir Rafa es súper importante, ¿no? Porque una de las cosas características del ciclismo es la sociabilidad, la sociabilidad del ciclismo, ¿no? Como en muchos sentidos, ¿no? Cómo la bicicleta nos relaciona más a unos con otros, cómo la bicicleta es algo que se genera en grupo, lo sabemos por la familia, lo sabemos por tal, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Y la capacidad de movilizar a grupos para hacer cosas con la bici ese es un potencial que no utilizamos suficientemente. De todas formas, mi contestación, porque esto es para dar la razón a lo que decía Rafa, mi contestación a la pregunta, eh, me voy a remitir a la brillante presentación que hizo Mark Ames
un consultor que está detrás de exitosos procesos de cambio urbano como el de Londres o el de Sydney. En el Congreso Ibérico del 2018 en Valencia, Ciutat Amable, fue una ponencia que se tituló Lograr el cambio en un ambiente mediático hostil, ¿no? Fue una verdadera maravilla y, y de ahí yo saqué muchas grandes ideas. Bueno, la verdad es que yo lo voy a decir, ¿no? Porque yo coordinaba ese eje temático del Congreso y fui yo el que lo quise llevar lo quise traer a España que hablara de esto, ¿no? Nosotros sabemos que detrás de las administraciones pues hay técnicos y hay políticos y hay diferentes, todos tenemos diferentes intereses, todos estos agentes tienen diferentes intereses. Pero el problema para que no se desarrollen más políticas pro-bici no es siempre el desinterés por las necesidades de la gente o por el cambio urbano o por tal, ¿no? Sino también la falta de una estrategia potente. Y esto es en lo que Mark Keynes ponía el acento, ¿no? En que la estrategia es fundamental para salir airoso de un proceso de cambio urbano, ¿no? Y entonces él daba una receta que yo voy a resumir muy rápidamente en 4 puntos. Cuando vamos a ponernos en esa situación en la que yo quiero iniciar un cambio en mi ciudad, ¿no? Cambiar algo en la movilidad de mi ciudad y preveo que que se va a montar la bola. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir exactamente cuál es la oposición. Porque la gente es diversa, las personas somos diversas y no todo el mundo está en contra del cambio o no todo el mundo lo está de la misma manera. Entonces, hay gente a las que que pueden estar en cambio, pero que se les puede convencer con argumentos racionales, a otros con argumentos emocionales. Y también hay gente que está a favor, ¿no? Y entonces lo que siempre pasa es que a los que les ponen el micrófono delante, el canutazo, se lo ponen que nos ponen en la tele o en la radio o tal, es al hater del cambio, ¿no? Y en cambio, mientras tanto, las personas que estamos a favor del cambio urbano, que pienso que al final somos la mayoría, estamos asistiendo atónitos a un espectáculo en el que no parece que es que no somos representativos. Entonces es muy importante esto, ¿no? Definir a la oposición y buscar los sitios donde pueden estar los aliados actuales y potenciales. Luego, un segundo punto, una segunda cosa muy importante, es construir una fuente de noticias confiable y alternativa. Tú tienes que ser capaz de marcar la pauta la pauta de la comunicación y tienes que hacerlo con esa potencia que Rafa ha resaltado varias veces que tienes como institución, tienes que hacer valer tu relato. Y además hay que identificar a los periodistas afines dentro de los medios de comunicación que hipotéticamente son tu oposición, ¿no? Porque también los hay. Y por lo que dije en el punto 1, porque hay dentro del periódico más opuesto al cambio urbano, hay un periodista que monta en bicicleta y ese es un aliado y puedes utilizarlo como quinta columnista, ¿no? Un tercer punto que también decía Mark es que hay que enfocarse en potenciar el sex appeal de tu proyecto, en hacerlo deseable para todo el mundo, ¿no? Y una vez que es deseable, luego tienes que controlar el relato, tanto en las imágenes como en las palabras, ¿no? Rafa decía, pues al final haces la foto del carril bici vacío. O cuando te entrevista el periodista, te entrevista enfocando al carril bici vacío. Y él decía, no, a mí una vez que me pasó eso, cogí y le dije, no, le dije al cámara, no, date la vuelta. Y al otro lado, el otro tiro de cámara era un atasco impresionante de coches, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, controlar el relato, ¿no? Y bueno, finalmente, la última parte, este cuarto consejo, este cuarto punto, es que
Si estás intentando hacer un cambio para reducir el uso del vehículo privado en la ciudad o reducir el espacio dedicado al uso al vehículo privado, pues tienes que potenciar la imagen de la alternativa, ¿no? Que es el transporte público y la movilidad activa, ¿no? Tienes que dignificarlas y tienes que presentarlas como y favorecerlas, ¿no? Y entonces, en este sentido, me gustaría hacer muy rápidamente, y me perdonáis si me estoy extendiendo demasiado, ¿no? Eh, Me gustaría hacer 4 breves recomendaciones sobre cómo potenciar la alternativa, ¿no? Que son 4 cositas que extraigo de un trabajo que hice en el año 2020 que titulé Juegos de seducción, ¿por qué la movilidad sostenible no enamora? Eh, y entonces, para potenciar esta alternativa, voy a repetir alguna cosa que ya ha dicho Rafa, que he dicho yo, tal, ¿no? Pues en primer lugar, hay que vender el deseo de utilizar, de caminar, vender el deseo de montar en bicicleta, vender el deseo de ir en transporte público sin tener que conducir y potenciar las ventajas de la bicicleta en la ciudad, ¿no? Hacer campañas de incentivos para hackear el discurso cochista. Y luego una cosa que dijo Rafa, que es súper importante, que es comunicar a bombo y platillo los éxitos y los pasos adelante, porque muchas veces hacemos las cosas, y luego parece que tenemos miedo a decir que lo hemos hecho, como si, no, hazlo, pero no lo menees mucho. Esto lo he visto yo en algunas veces hablando en servicios de movilidad, ¿no? Bueno, pero sin darle tal, no. Y es lo contrario, hay que comunicar a bombo y platillo esos éxitos y esos pasos adelante para que se convierta en el orgullo también de la gente y que luego saquen pecho por sus avances y los defiendan, ¿no? Y luego otra cosa muy importante que es enfocarse en la experiencia en la experiencia de usuario, ¿no? Que es mm, intentar siempre estar escuchar a la gente, no hacer, pero ir escuchando y ir mejorando las cosas en el propio camino del cambio. Bueno, hasta ahí. No sé si os habrá parecido que os sugiere esto. Ahora pues, vamos a tener preguntitas, ¿no? Sí, Sí, creo que es buen momento también para Un comentario tener para los preguntas. comentarios. Había, como bien decía Silvia, teníamos por aquí a bueno, Iván Villarrubia Dineco que hacía más bien una reflexión que podéis ver en el chat. No sé si tenéis alguna pregunta directamente a los ponentes. pues bueno, de Iván decía, ¿no? Así resumiendo, ¿eh? Porque que le parece que la comunicación está olvidada a dirigirse al público abiertamente hostil, ¿no? Que parece que ha ido creciendo en los últimos años. No hay mensajes ni estrategias específicas hacia ellos. Bueno, no para que se suban a la bici, sino para que acepten que se fomente hacia otros. Eso nos comentaba Iván. Luego, uno de los Carlos, que hoy tenemos varios por aquí, dice: iniciativas de 30 días en bici y ciclosfera son fantásticas. Pero bueno, la movilidad no puede arreglarse, no puede arreglar lo que destroza el urbanismo, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, yo creo que el espacio público aún es muy versátil realmente y se pueden hacer muchas cosas con poco dinero. Pero sí, sí que es cierto que, ¿no? Que si fomentas pues una dependencia del coche para la movilidad cotidiana, pues luego es complicado. O sea, si no ubicas, ¿no? Si creas ciudades dispersas y separas las funciones de los usos, pues va a ser muy complicado poder facilitar un buen transporte público y la movilidad activa. Pero bueno, ahí es cierto que la planificación urbana tiene que ser ahí pues tiene que ir muy de la mano de la movilidad sostenible. Y luego también Carlos nos decía, es la red de la bici, pero si hablamos de fomentar las alternativas al coche y mencionamos el transporte público, no deberíamos dejar de hablar de los VMPs. En otro webinar, en el de antes, ¿no? Me imagino, incluso se señalaba a los ciclistas de las agresiones al VMP. Es importante apoyar todas las alternativas. Yo, bueno, Carlos, decirte que desde Red Bici, por ejemplo, valoramos que el VMP, por ejemplo, ha sido un elemento muy importante a la hora de que DGT decretara que todas las calles de un único carril por sentido eran calles 30, ¿no? Porque eso fue la forma de
de facilitar que los VMPs pudieran circular por la calzada, ¿no? Y yo creo que realmente los VMPs nos han ayudado mucho a crear infraestructura ciclista o a crear conexiones ciclistas en las ciudades. Y sí que es cierto que yo creo que a los VMPs se les criminaliza aún más que a la bici, seguramente porque no hay un lobby potente detrás para defenderlos, en mi opinión, sin querer ser conspiranoica. Pero me estoy yendo del tema. Eso, comentarios que tengáis, más preguntas que tengáis para aprovechar los Sí, últimos yo, Silvia, minutitos. si me permites, me ha dejado pensando mucho una cosa que ha dicho Carlos Rodríguez ahora hace un momento, el tema de sacar pecho, digamos, de los éxitos. Claro, yo me quedo pensando, digo, es que si sacas mucho pecho, mueves el avispero y se te echan encima todos los haters, ¿no? Y con un tema tan sensible como el de la movilidad sostenible, los carriles bici, que quitas plazas de aparcamiento. Ostras, me siento muy identificado, ¿no? Porque pues a mí como técnico de una administración, pues me pasa, ¿no? O sea que vamos a hacer cosas, pero sí que me puedo sentir identificado con eso de no vamos a chulear demasiado, no sea que la liemos, ¿no? Entonces, eso como lo... O sea, perdón que vuelva con este tema, pero eso cómo se gestiona, ¿no? Pues como lo... Bueno, si contesto así yo rápidamente, eh, pues un poco como lo que decía lo que decía Mark Ames, ¿no? Que es que eh, tú al final estás haciendo unos cambios para conseguir unos beneficios. Hay que comunicar los beneficios. Claro, no, el hecho de que quites 4 plazas de aparcamiento, tú no tienes que decir que estás quitando 4 plazas de aparcamiento. Tienes que decir que estás facilitando espacio para este otro tipo de usuario, este otro tipo de usuario y este otro tipo de usuario, ¿no? Que la calle es para todos, ¿no? Estamos haciendo la calle más vivible. Este sitio van a pasar mejor las abuelas. Es de no sé qué. Es que lo que hay que es que sacar, es lo contrario, no es cojo, quito las 4 plazas de aparcamiento y no lo meneo. Entonces, ¿qué pasa? Los haters no se enteran, los haters se enteran de todo, están deseando, los haters desean odiar, pero en cambio el resto de la población no siempre percibimos con claridad cómo nos beneficia algo. Entonces hay que contarlo, porque no, pues eso, si por ejemplo tú quitas 4 plazas de aparcamiento y amplías la acera, pues la gente que está acostumbrada a pasar por allí como si estuvieran a punto de caer, como esa imagen que conocemos todos tanto del precipicio, ¿no? De la ciudad como las aceras como el borde de un precipicio, tal, pues no, a lo mejor no va a apreciar la mejora, pero si le hablas de abuelas o le hablas de niños o le hablas de tal o no sé qué, pues a lo mejor se da cuenta que ahí hay un cambio positivo. Y luego y luego también lo que decía del canutazo. Vamos a buscar a los colectivos beneficiados, vamos a sacarles, a darles voz, ¿no? Y entonces eh, yo creo que va por ahí la cosa, Sí, sí, ¿no? gracias por el recordatorio, porque a veces se nos olvida, ¿no? Y pues tenemos tendencia a engancharnos, ¿no? Con los haters y pues no, no va por ahí el No, camino. no. Yo el otro día eh, vi un story de Moisés en bici, que seguramente todos reconoceréis, ¿no? Porque es maravilloso. Hacía un pequeño comentario sobre el tema de cómo los coches cómo el tamaño de los coches se ha ido creciendo y al final
son como monstruos hipertróficos, ¿no? Que ocupan cada vez más espacio, ¿no? Y él simplemente hacía un comentario de esto que es un hecho objetivo. Oye, pues todos los comentarios, todo puro hate, de gente que además contestando cada uno lo que le daba la gana. Y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que porque no hace, porque no nos contesten idioteces, vamos a dejar de hacer comentarios acertados? Pero ese es el mundo X, ¿no, Carlos? Claro, es que suena a un ¿Eh? sitio del que yo me fui en Era el mundo 2011. X, el mundo Pero Twitter. es el mundo Instagram y es el mundo todo. Es el mundo todo. Y es que yo he Porque, decidido porque únicamente dedicarme al normalmente mundo LinkedIn ya. que es una Claro. cosa, el mundo LinkedIn también se está volviendo que flipas. Eh, es que es una cosa que es la mayoría silenciosa son los que están a favor de las cosas y son en los que tenemos que apoyarnos, ¿no? Eso que cuando hablaba de definir la oposición, pues tú tienes la ciudad, en tu ciudad hay 100.000 personas. Eh, en esa ciudad hay cascarrabias, hay gente que están dispuestos a adoptar cualquier novedad. Hay gente que no entiende todo. Hay gente que está a favor de mano y hay gente que va a estar en contra de todo, ¿no? Entonces tú tienes que separarlos, aislarlos y tal, y no sé qué. Y hay que sacar a la calle, hay que darle voz a la mayoría silenciosa, que son los que están a favor de los cambios positivos y de las cosas que son razonables y Pero de las cosas que son seguramente buenas y que nos ayudan a vivir mejor. estos no son los que tomaron las decisiones a finales del siglo pasado sobre cómo tenían que ser las ciudades. Yo, perdona, Y que creo que disculpa. el debate puede ir por muchísimas líneas. Yo creo que, a ver, volviendo al hecho de que aquí estamos hablando con administraciones públicas, y qué recomendaciones les podemos dar, ¿no? Estamos hablando de esa mayoría silenciosa y esa minoría que hace ruido, pero que en muchos casos llega a ser tan influyente que la administración toma decisiones en base a lo que opina una minoría ruidosa, como pudimos ver en el caso de Madrid. Hoy Madrid no disfruta de una red de carril bici porque una minoría fue mucho más ruidosa que la enorme mayoría silenciosa a la que no conocía lo que Madrid podría llegar a ser. Pero sí que trae estos mensajes de impacto final, ¿no? Es decir, si se pueden usar datos, que yo creo que aún 6 de cada 10 sevillanos usan la bicicleta a menudo. Eso es un éxito de una política pública, ¿no? O cuando, creo que ligando con lo que comentaba Iván Villarrubia, ¿por qué no echamos también la culpa a nuestros hermanos mayores, el transporte público y tal, o nos respaldamos detrás de ellos? La mejor forma de reducir un carril en una calle, en una gran ciudad, es que haya un colegio. Y al colegio, bueno, pues principalmente se va a pie o queremos que se vaya en bicicleta. Yo creo que sí que podríamos trabajar mucho mejor, ¿no? Los mensajes y bueno, creo que esto es un debate que podemos entrar si empezamos con las redes sociales y el ruido y X y tal, y aquí cada uno entra incluso en las opiniones personales. ¿Tenemos que estar en espacios donde lo único que hay es odio? ¿O tenemos que ser Ujú. una minoría? No sé, en fin, creo que entramos en unos debates súper amplios, pero si pudierais decirme en una frase, Carlos, y en una frase, Rafa, ¿qué recomendación le daríais a la administración pública de cara a comunicar y a promocionar el uso de la bici? Yo sé que es muy difícil sintetizar, pero Uf, con todo lo que hemos dicho, sintetizarlo en una frase, a mí me cuesta, pero no sé. Uf, Sí, a ver, yo creo, habla en positivo. pues venga, tú, Rafa. Sí, ¿se me oye o Sí, sí, tenía sí. sí? Vale, habla en positivo, haz cosas, no solo las digas, no solo las cuentes, haz cosas. No sé, la vida es muy corta como para perderla con el que dirán. Hazlo, perdona, hazlo. Rafa, ligando Dime. con algo que has dicho antes, no solo hazlo, has dicho hazlo, no solo hables, sino también hazlo, pero después de hacerlo también cuéntalo, ¿no? Que No, creo no, que no, Cuéntalo no, y en positivo. a eso me refiero, no, no, a Sí, eso sí, me sí, sí. refiero. No solo digas qué guay es montar en bici, no, haz que la gente, invita a la gente. Y un tema muy importante también, yo creo, y que la bici no es el fin, la bici es el medio. El fin es que la gente esté contenta.
y viva más años y estén y se den besos y abrazos por la calle y nos queramos todos mucho. Ese es el fin. Y la bici es una herramienta más. Entonces no te pongas machacón, no es la bici, la bici, la bici. No, 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 pues la gente aparte son mensajes de a la gente le raya y le cansa que le digan lo que tiene que hacer, ¿sabes? Eh, Diles, convierte la bici en un aliado, ¿vale? Insisto, en un medio, no en un fin. Y, y bueno, y a todos los que estáis aquí, porque no sé, vamos, yo, bueno, a las 2 tengo una reunión, pero que aquí estamos. Que esa es otra, ¿no? A mí se me ha hecho, estas cosas siempre pasan, ¿no? Y al final se te hace corto. Que aquí estamos para seguir hablando otro día y para poner en marcha cosas y también muy importante, ¿no? Para construir estrategias. Es eso, que no sean balas al aire, ¿no? Que también pasa mucho con la bici. Un tiro al aire. Venga, aquí hago, no sé qué decirte, 800 metros de carril bici, me gasto no sé cuánto. No, no. Y para eso estamos también, que aquí estamos 365 días al año para hablar, para currar y para pensar cosas. Pues hacen falta más Pues recursos una humanos frase. dedicados a la... Ay, Mm, disculpa, Carlos. Adelante. Sí, no, perdóname, perdóname. La frase, mi frase, pues se la voy a robar a Rafa, y es que aquí estamos. Y es que aquí estamos el pueblo, aquí estamos las organizaciones que trabajamos desde la sociedad civil, aquí está Ciclosfera, que es un medio de comunicación tal, ¿no? Aquí estamos nosotros para que os apoyéis también para hacer cosas, ¿no? Y claro, y eso también es importante, ¿no? sí. Estamos para ayudar, para comunicar, estamos para impulsar, estamos para estar ahí en la calle cuando hace falta, eh, cuando hace falta, y eso es importante, eso es importante también. Claro, porque también, y con esto un poco, no sé si termino o no, yo me puedo quedar Sí, un sí, poquito tenemos que más. terminar, chicos. Sí, vale. Pues ya está, me lo callo, para la próxima. Vale, Muy bien, bien, dejamos está algo para bien. la próxima. Bueno, Exacto. Mm, Bueno, me ha parecido una conversación muy enriquecedora, la verdad, muy filosófica también, y yo creo que este espacio para la reflexión es, bueno, pues eso, muy gratificante y muy positivo para seguir comunicando desde la administración pública. Y eso, más recursos humanos dedicados a comunicación y a movilidad activa, porque creo que ahí es donde se demuestra la apuesta de la administración pública, ¿no? Porque esto sea, no sea solo un canotazo, sino pues un largo camino que tenemos que impulsar. Bueno, pues esto quedará grabado, así que os podéis volver a ver cuando queráis, podéis difundir el vídeo. Gracias a todas y a todos. Gracias, Amber. No sé si Jesús quieres decir alguna cosita. agradeceros esta colaboración y gracias a todos por estar aquí hoy. Pues hasta pronto. Feliz viernes, feliz fin de semana y estamos en mm. contacto. Venga, chicos, gracias, un abrazo muy Gracias, hasta la grande. próxima. Chao, hasta Adiós. ahora. Gracias. Chao.